Impecable con Manuel Rivera. Impecable Radio, de 7 a 9 de la noche, por Neón 89.3. Redes sociales, @Impecable Radio, www.impecableradio.com. Economía al día con nuestro querido amigo y hermano colaborador de este segmento, o mejor dicho, de este espacio radial, Irving Isidoro. Hermano Irving, buenas noches y bienvenido a su segmento. Hola, hola. Muy buenas noches, contentísimo de estar aquí como cada semana. Bueno, y felicitar a todo el staff de este programa por el tercer aniversario, que ha sido todo un escándalo a nivel de la radio. Yo creo que mucha gente, los medios sí se han hecho eco de este gran tercer aniversario, porque los aniversarios son buenos siempre y cuando se muestra algún tipo de evolución. Yo creo que eso es lo que ha manifestado este programa, así que contentísimo de formar parte de este gran fenómeno radial que es Impecable Radio. Gracias, y nosotros súper contentos de poder contar, hermano Irving, con tu apoyo, con tu conocimiento y con esa alianza de contenido que hemos desarrollado, porque esa es parte de una buena evolución. Créeme que nos sentimos muy honrados de tenerte por aquí. Muchas gracias. A través de Economía al Día, Irving, nosotros siempre pues buscamos la forma de conocer más de la economía tanto local como internacional. Y en este caso me gustaría poner los ojos en nuestra economía local. En días pasados, Magín Díaz, el incumbente de impuestos internos, estuvo comentando de que él había, si se quiere, perfeccionado, mejorado, que había avanzado en torno a la recaudación de impuestos. Algo que de una u otra manera, bueno, pues a muchos nos llena de orgullo, porque quiere decir que el dominicano está asumiendo su compromiso. O lo están forzando a ellos. O lo están, exacto. Pero mira, dame decirte, yo creo que el pagar impuestos, como dicen los españoles, impuestos y mortaja del cielo baja, Sí. yo creo que es algo que todo el mundo tiene que hacer, es algo inevitable. Lo positivo que dijo el director general de impuestos internos en la semana pasada, que se reunió en la Asociación de Industrias de la República Dominicana, es que el nivel de crecimiento de las recaudaciones ha ido creciendo a un porcentaje 2 veces el crecimiento de la economía dominicana. Es decir, que hemos venido mejorando significativamente las recaudaciones, pero lo positivo de esto es que no se ha tratado de una reforma fiscal, sino que se ha tratado de unos niveles de eficiencia mayores. En el cobro. En el cobro. Es República Dominicana uno de los países que tiene alto nivel de impuestos. De evasión de impuestos. No, de De que recaudación. pagamos De recaudación. altos impuestos porcentaje. o estamos El bien. porcentaje. Mira, Evelyn, eso se llama presión tributaria. La presión tributaria es de todo lo que se produce en la economía, cuánto se recauda finalmente por concepto de impuestos. En República Dominicana andamos por un nivel de presión tributaria de un 15%. Cuando lo comparamos con Latinoamérica el promedio es de un 22%, es decir, estamos por debajo. En Estados Unidos, por ejemplo, para tener otra economía de parámetros, es de cerca de un 26%, y en la eurozona supera el 41%. O sea, nosotros estamos por debajo todavía de lo que son los niveles de recaudación, pero aquí el gran mensaje es que hemos venido mejorando. De todos los impuestos que se recaudan en el país, más del 75% corresponden a impuestos internos. Y los impuestos internos se dividen en dos, que es el ITEVIS y lo que es el impuesto sobre la renta, que digamos que son las recaudaciones más importantes. Aquí se estima que en República Dominicana, por concepto de evasión fiscal, se pierden por concepto de impuestos cerca entre 120 y 130 mil millones de pesos al año, que es casi el presupuesto de educación, el 4% del presupuesto nacional. Sí. Y la mayor parte está en los impuestos internos. Es decir, cuando uno divide los 120 mil millones, para poner el número redondo, cerca de 90 mil son impuestos internos por concepto de evasión y cerca de 30 mil por el concepto de ITEVIS. Magín Díaz manifestó ese día que precisamente el gran esfuerzo se está haciendo en el impuesto sobre la renta, y es donde han venido mejorando, pero que todavía están muy lejos de lograr los objetivos en el ITEVIS. El ITEVIS sigue siendo uno de los impuestos que más se evaden.
Pero aquí lo importante es que hemos venido mejorando el tema de los impuestos. Yo creo que los impuestos hay que pagarlos. Hemos tenido aquí por muchos años empresarios millonarios con empresas quebradas, que eso es que una paradoja, como una gente millonaria y la empresa quiebra. Y la empresa quiebra, sí, eso pasa. Yo creo que es una falta de responsabilidad. Lo otro es qué se hace con el impuesto. Pero, pero ya esa es otra tarea. Yo creo que la tarea de impuestos internos es recaudar. Es cobrar. Recaudar. Es recaudar. Y él tiene que hacer, o sea, la Dirección General de Impuestos Internos, y tratar de personalizarlo para no decir que es Magín Díaz, Sí. Que es un tremendo profesional, no lo dudo. Pero yo creo que ese es su trabajo. Su trabajo es lograr buenas recaudaciones y ya es responsabilidad del gobierno central distribuir esa recaudación, hacer una buena inversión de lo que se recauda. Irving, tú sabes que hay una lectura, el ministro de Administrativo, José Ramón Peralta, en la pasada ejecución presupuestaria estableció en un 40% la evasión de impuestos, específicamente del ITEVIS. Y yo te pregunto, en la labor de impuestos internos, ¿debe ser más eficiente cobrar los impuestos o evitar la evasión? Lo veo en esas dos vertientes. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es una combinación de ambas cosas. O sea, cobrar los impuestos haciéndolo mediante mecanismos mucho más eficientes, que es lo que se ha concentrado esta nueva gestión de impuestos internos, es algo vital. Pero la evasión de impuestos es algo que siempre ha existido. Y yo creo que aquí hemos sido muy permisivos. No hay sanciones claras a aquellos que evaden impuestos. Y cuando tú ves que cierran negocios, son negocios pequeños, que no son los grandes negocios. Los grandes evasores nunca le han cerrado sus puertas, nunca han medido las consecuencias. Yo creo que una combinación de ambas cosas. Un tema de ser mucho más eficientes mediante mecanismos de tecnología, de facilitar procesos para el pago de impuestos, pero también de ver de qué manera las consecuencias de evadir impuestos se hagan eficientes, es decir, que se apliquen medidas a aquel que ciertamente está evadiendo. Porque, por ejemplo, el que es empleado no tiene opción. No, Se claro, descuentan de su descuentan de la nómina nómina. y paga sus impuestos. Sin embargo, las empresas sí tienen algunos mecanismos y es ahí donde está la injusticia. Con los grandes empresarios, muchos O sea que empresarios mientras más grandes, dinero tienen, más quieren evadir. menos Es pagan, increíble. menos compromisos tienen con el pago de sus obligaciones. Claro, por eso es que son Y ricos. exactamente, en gran medida ese enriquecimiento que tienen se debe a que están tomando parte de la riqueza que no le corresponde, porque se supone que esa riqueza debe entrar al gobierno central y que es el gobierno entonces que haga uso de esos fondos. Le preguntaba yo a Robinson Baden en su análisis de sociopolítica que si éramos nosotros la nación más corrupta en el Caribe. ¿Entiendes tú, Irving, que somos nosotros una de las naciones de mayor evasión en el Caribe? Bueno, de hecho lo es. Cuando entendemos cuando vemos los números, porque no es un tema de percepción. O sea, No. cuando hablamos de que la presión tributaria que es un 15% versus un 22%, que es el promedio de América Latina, estamos hablando de que ciertamente aquí se evaden muchos impuestos, siendo la economía después de Panamá de mayor crecimiento en Latinoamérica, es la de menor presión tributaria. Eso te quiere decir a ti que ese crecimiento en algún lugar se está quedando y no está entrando por concepto de impuestos al gobierno. O sea, hay un crecimiento, pero ese crecimiento no lo vemos necesariamente en el pago de Entonces impuestos. eso tiene que ver con la corrupción del país. En gran Sí, medida que obviamente. no es corrupción únicamente pública, No, claro. No. que ahí o estamos sea, hablando ya de corrupción no. incluso de otros niveles, Claro. de algunos sectores. Privada. La sociedad Y también. más que corrupción, yo creo que es algo falta de cultural. Irresponsabilidad. falta de compromiso, o sea, cumplir con los deberes que nos impone la sociedad del pago de impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos, No, pero no. hay que hacerlo. Yo Pero creo así eso es, que, un deber. así es que se desarrolla una sociedad con los impuestos. Sí. Ahí tú ves varios locales como cierran a cada momento y le ponen 15 nombres. Claro, porque Son como- con los impuestos no es que se recauda para el presupuesto de los ministerios, claro. también No, para y distribuir. así es que ejerce, así es que se desarrolla una sociedad, un país con los impuestos que nosotros pagamos. Una pregunta, ¿y no hay la capacidad o no puede ser una de las sanciones cuando generalmente, que sabemos que esto es una de las técnicas que utilizan grandes empresarios para evadir impuestos, como cerrar locales, cambiar nombre,
declararse en quiebra, investigar si de verdad están en quiebra, investigar si de verdad están cerrando este local porque no fue sustentable en el tiempo. Sí, eso es parte de la función de la Dirección General de Impuestos Internos, y de hecho hay muchas personas que, siendo accionistas de empresas que se declaran en quiebra, cierran, posteriormente intentan abrir y le bloquean lo que es su RNC y le impiden hacer la función. Pero hay algunos conceptos, unos entramados bastante grandes de que ponen empresas que sean empresas que son accionistas de otras empresas, y al final es un poquito difícil rastrear los accionistas finales, pero un accionista de una empresa quebrada, por quebrar la empresa y tratar de abrir otra, no se exime de sus compromisos anteriores. O sea que eso es algo importante. O sea que tuviera que, si abre otra empresa, tiene que retomar de nuevo esos impuestos que en si algún tiene momento algún tipo de deuda, lo tiene que Estado retomar. tiene que hacer frente a En Venezuela no es así. Irving, a casi 10 años de la implementación de los números con comprobante fiscal, ¿ha servido esto al Estado dominicano para frenar o disminuir válidamente la corrupción? Perdón, la evasión. Me quedé con Robinson ahorita, perdónenme. ¿Ha servido a casi 10 años ya la implementación de los números con comprobante fiscal? ¿Este instrumento es efectivo, ha sido efectivo? ¿O tú como economista entiendes que deben implementarse otro tipo de controles? Mira, ha sido efectivo, pero no en la magnitud que se pensaba. En aquel momento, cuando se implementó este mecanismo, las proyecciones de recaudación eran el doble de lo que hoy se tienen. Sin embargo, no ha sido lo suficientemente exitoso. Sí, pone un compromiso, yo creo que de alguna manera ha hecho mucho más difícil el tema de elevación, o por lo menos deja mucho más rastro, pero se quedó muy por debajo de lo que era la expectativa. O sea que al final yo te diría que sí ha funcionado, pero no en la magnitud que se pensó originalmente. Yo creo que todavía hay oportunidades, sobre todo por los sectores informales. Sí, y es ahí donde ha venido trabajando la Dirección General de Impuestos Internos, en tratar de generar algún tipo de mecanismo para los sectores informales que no tienen probablemente la disciplina de tener comprobantes fiscales, para que tengan otro mecanismo para el reporte de sus ingresos y por consecuencia lo que es el pago de sus impuestos. Es así. Muchísimas gracias, hermano Irving Isidor. Una cátedra de economía al día. Así que, amigos oyentes, han aprendido muchísimo, al igual que nosotros aquí en cabina. Mañana volvemos a encontrarnos con Irving Isidor en nuestro segmento Finanzas Personales. Así que, un tema interesante mañana. a ver, ¿se puede decir ahora? Se puede. Vamos a anunciarlo. Claro. Yo tengo que tener mucho dinero para ser inversionista. De eso vamos a hablar mañana. Usted se Muy va a dar bien. cuenta Muy de bien. que usted no tiene que ser millonario, no tiene que tener grandes recursos para lograr tener esa categoría de inversionista y de su dinero generar algún tipo de retorno interesante. Excelente. Bueno, pues ese es el tema de mañana. No se lo pueden perder. Mañana martes venimos con ¿tengo yo que ser millonario para que me digan inversionista? Mañana estaremos conversando con Irving Isidor en Finanzas Personales. Hoy lo acaba usted de escuchar en Economía al Día. Sígalo en redes sociales, @Economía al Día RD. Todo pegado, Economía al Día RD. Y con él puede compartir a través de sus usuarios en Instagram sobre todo. Hermano Irving, hasta mañana. Que así Gracias. sea. Hasta luego. Impecable con Manuel Rivera. Impecable Radio, de 7 a 9 de la noche, por Neón 89.3. Redes sociales, @Impecable Radio, www.impecableradio.com.